Ok, vamos a establecerlo, o sea, cómo fue, vamos a hacerlo ahora en lo que hicimos anteriormente en una curva cualesquiera, sea esta la gráfica de una función f, y ahí tenemos una recta secante que pasa por el punto A, f de A. Este es el punto P. El punto P tiene coordenadas A, f de A. Entonces, en este caso, como esta es una recta secante, aquí hay otro punto, un punto Q, que fue el punto que estábamos viendo hacia P, porque el objetivo nuestro era encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto P. O sea, a mí me interesa, el problema nuestro era encontrar la recta tangente en el punto P. ¿Cómo trazamos la recta tangente en el punto P? Pues movemos el punto Q hacia el punto P y vemos cómo las pendientes de las rectas secantes tienden a un número. Si ese número existe, quiere decir que esa va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces este punto Q que tenemos acá tiene una abscisa que va a ser, que este lo habíamos llamado, que aquí hay un incremento, este incremento lo habíamos llamado H o el incremento de las X. Es muy importante, esto se llama delta de X. Este incremento de las X, cuando escribo incremento de las X, esto no es el producto de este triángulo por esta X, este es un solo número, este es el H. Este es incremento de las X. Y ese incremento de las X, si este punto A lo llamo X1, y este punto que está acá, que es el A más H, lo llamo X sub 2, este incremento de las X, que este no es el producto, mucho cuidado, de este triángulo por esta X, este se llama incremento de las X, es la diferencia del valor X2 menos X1, esto es X2 menos X sub 1, esa diferencia que en este caso va a ser igual a ¿quién? A H, por eso decimos que H es el incremento de las X. El incremento de las X es una sola expresión y es H. Entonces, para ese incremento ese incremento puede ser, cuando nosotros hablamos en matemática de incremento, no significa que siempre sea positivo, el incremento puede ser negativo, porque podemos tomar, en vez de haber tomado esta distancia a la derecha de A, podríamos tomarla a la izquierda de A, y el razonamiento sería el mismo. Entonces quiere decir que si el X sub 2 está por acá, X sub 2 menos X sub 1, y va a dar, menos X sub 1 va a dar negativo. Pero en matemática el incremento puede ser, en el sentido amplio, puede ser positivo o negativo. Simplemente es la diferencia de dos valores, en este caso X sub 2 menos X sub 1. De la misma manera, nosotros para este punto A más H o X2, aquí tendríamos, para este valor, proyectamos el punto hacia el eje de las Y y obtenemos este punto acá, que es F de ¿quién? De X sub 2, F evaluado en X sub 2, o igual a ¿quién? A F evaluado en A más H, porque X sub 2 es A más H. Tenemos A más H ahí. Observen que este sería el punto Q. ¿Quién sería el punto Q? El punto Q sería formado por la abscisa, que es X sub 2, y la ordenada, que sería F evaluado en X sub 2. En verdad, este punto sería el X sub 2, ¿quién es? El X sub 2 es el A más H, y este sería F evaluado en la suma de A con H. Ese sería el punto Q. Y el punto A, si lo queremos escribir de otra manera, si la A la llamamos X1, este sería el punto X1, F de X1. Entonces, acá nos interesa el incremento también de ¿quién? El incremento de las Y. Pues para este punto nosotros podemos escribir acá, habíamos subrayado este triángulo que está acá. Si el punto Q se mueve para acá, este triángulo va disminuyendo como lo habíamos observado en la gráfica. Entonces,
esta distancia de acá hasta acá, que es esta misma distancia, es lo que nosotros llamamos el incremento de las y. O sea, este incremento de las y sería igual a ¿quién? A y sub 2 menos y sub 1. En este caso estamos llamando que y es f de x. Es decir, que este punto lo podríamos llamar el punto x sub 1, y sub 1, y este valor que está acá también lo podemos llamar a más h, que es el punto x sub 2. Entonces quedaría acá x sub 2, y sub 2, porque f de a más h o f de x1 es y sub 2. O sea, f de x sub 2 sería y sub 2. Entonces ahí tendríamos los puntos, podríamos llamarlo el punto x sub 1, y sub 1 y el punto x sub 2, y sub 2. Entonces cuando Q tiende a P, este triángulo se va haciendo tan pequeño. Y lo que decíamos nosotros que esta recta secante tiene una pendiente, que fue lo que analizamos, la pendiente de esa recta secante, la pendiente de MDS, habíamos dicho que era igual a ¿quién? A variación a la variación de las y sobre la variación de las x. Y esto era igual a ¿quién? Esto se puede escribir de varias formas, que es f de x2 menos f de x1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Esa sería una manera de escribirlo. O también esto sería igual a ¿quién? En vez de x sub 2 podemos escribirlo en función de la a. Entonces aquí quedaría f de x sub 2, que es a más h, menos f de x sub 1, que es a, f de a, dividido por esta diferencia x2 menos x1, x2 menos x1, que es el incremento de las x, o es h sobre h. Varias formas de escribir. Esto se llama, esta razón que está acá, que es la pendiente de la recta secante, se llama razón de cambio. ¿Razón de cambio de quién? De la función con respecto a un incremento de la variable independiente. En este caso la variable independiente la estamos llamando x. Es muy importante saber quién es la variable independiente. En este caso la variable independiente es x. Si yo escribo acá t, la variable independiente sería t. Entonces nosotros decíamos que para buscar la pendiente de la recta tangente, buscábamos el límite de esa función que está ahí. Es decir, que el límite de las pendientes de las rectas secantes, cuando delta de x tiende a 0 o h tiende a 0, cuando h tiende a 0, es igual a ¿quién? Al límite del incremento de las y sobre el incremento de las x. Si la h tiende a 0, lo mismo que escriba que el incremento de las x tiende a 0. Y eso es lo mismo que el límite de este cociente que está acá, de f evaluado en la suma de a con h, menos f de a sobre h, cuando la h tiende a 0. Ese límite me está dando, ¿quién? Decíamos anteriormente que ese límite me está dando precisamente la pendiente. Si existe ese límite, me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo quiero trazar la recta tangente a esta curva, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Buscar, esta es la recta tangente a la curva, y esa recta tangente conocemos ¿qué? Conocemos un punto por donde pasa, y conocemos su pendiente si ese límite existe. Si ese límite no existe, ya lo analizaremos de otra manera. Este límite puede que dé más infinito o menos infinito. En ese caso, posteriormente analizaremos cómo es la pendiente. Pero supongamos que m de t sea un número, o sea que este límite existe. En ese caso, esta recta tangente tiene una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación de esa recta tangente? La ecuación de esa recta tangente será y menos y sub 0, que es el punto de tangencia. En este caso, pues, el y sub 0 corresponde a ¿quién? El punto de tangencia es el punto P. El y sub 0 lo hemos llamado f de a. En este caso vamos a llamarlo el punto x1, y1. Entonces aquí escribimos, en vez de y sub 0, escribimos y menos y1, que es el punto de tangencia, igual a ¿quién? A la pendiente de la recta tangente, que es este límite que está acá si existe, multiplicado por la diferencia de x con x menos 1. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Otra manera de escribir esta
esta ecuación de la recta tangente, y, en vez de y1 escribimos ¿quién? En vez de y1 escribimos f de a, que es el valor, entonces aquí daría y menos f de a igual a la pendiente de la recta tangente, que es m de t, por x menos x sub 1, que es a. El punto a f de a, este punto que está acá, a f de a, es el punto de tangencia. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Buscamos ese límite. Precisamente, esta pendiente m de t, es la derivada de la función en el punto A. Es decir, que la derivada de una función en un valor A, por eso la derivada es un concepto local, localmente en A, o sea, la derivada en el valor A, va a ser ¿quién? Va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. Eso es lo que vamos a definir a dar la definición de derivada, que lo vamos a establecer a continuación. Queríamos entonces establecer la definición de derivada. Para establecer la definición de derivada, así como Pierre Fermat habló de la recta secante y como límite de las pendientes de la recta secante estableció el límite, la pendiente de la recta tangente, Newton y Leibniz también posteriormente iniciaron un estudio sistemático de la derivada. Tanto Newton como Leibniz lo hicieron en épocas distintas, o sea, en el mismo siglo, pero en tiempos distintos. Ellos trabajaron separadamente y es lo que todo lo que se conocía de lo que los matemáticos habían hecho anteriormente, ellos pues trataron escribieron libros relacionados con esto. Y se les llama pues como los iniciadores del cálculo diferencial. Ya habíamos dicho que este método contiene implícitamente el concepto de derivada, o sea que el determinar la pendiente de la recta tangente, iniciado por Fermat, ahí estaba implícito el concepto de derivada. Otra cuestión que necesitamos en el concepto de derivada, por ejemplo, que vamos a utilizar, es que los fotógrafos, para tomar fotografías aéreas de cine, deben tener profundo conocimiento del efecto de la gravedad sobre los cuerpos en caída libre, que este es un proceso que vamos a analizar posteriormente. O sea, un cuerpo en caída libre para ver la velocidad de los cuerpos, y precisamente la velocidad instantánea es el mismo concepto que la pendiente de la recta tangente. O sea, la velocidad instantánea va a ser también la derivada en un punto, que es similar. Eso lo analizaremos posteriormente. Es decir, que ahí, cuando se lanzan para tomar fotografías aéreas, está implícito el concepto de derivada. O sea, cómo deben controlar las cámaras en sus cascos para tomar esas fotografías. Ahí está implícito, hay un estudio de lo que es caída libre, o sea, la velocidad instantánea, que es el concepto de derivada. Okay, vamos entonces a establecer esa definición tan importante que es la definición de derivada. Ya nosotros habíamos visto que Pierre Fermat había indicado que la pendiente de la recta tangente es precisamente la derivada de la función. Entonces, ese concepto, esa idea fue la que fue tomada tanto por Newton como por Leibniz, y aquí se establece de la siguiente manera. Sea f una función real de variable real, de variable independiente x, es muy importante. ¿Quién es la variable independiente? La derivada de f en x igual a, denotada por f' de a. Esta va a ser la forma de, esto que se lee la derivada de f en a, o y' en a, o simplemente y', se define por f' de a igual al límite de este cociente que está acá, de f evaluado en la suma de a con h menos f de a, claro, esa diferencia dividida por h, cuando la h tiende a 0. Ese límite, precisamente este límite que anteriormente habíamos dicho que era ¿quién? Este límite es la pendiente de la recta tangente a la curva. Si ese límite existe, es la derivada en el valor a. Quiere decir que lo que estamos haciendo, dada una curva, si tenemos una curva f, la gráfica de una función f, y tomamos un punto P, y ese punto P tiene axis A, o sea, el punto P
tiene abscisa A y la imagen es por la función f, es f de A. Entonces, en este punto P, ese límite que está ahí es la derivada. ¿Qué significa la derivada? Ya habíamos visto que la derivada, este número que está acá, f' de A, este límite que está acá, es precisamente la pendiente de esa recta tangente. La pendiente de esa recta tangente, que es este límite que está acá, es f' de A. Precisamente, esta recta tangente en el punto AF de A tiene una pendiente. La pendiente de esa recta tangente es ese límite. O sea que la pendiente de la recta tangente es f' de A. Es decir que el valor de la derivada en A es precisamente la pendiente de la recta tangente. Entonces, este es el concepto que debemos recordar, porque esto es lo que nos permite entrar a ese nuevo campo de las derivadas, lo que vamos a estudiar de ahora en adelante. Pero es este concepto el que debemos dominar, debemos establecer. ¿Y qué significa ese concepto? Precisamente ese concepto es el que nos abre las puertas a entrar a ese mundo de las matemáticas relacionados con la derivada, la derivación, la diferenciación, y que es el cambio que estamos dando de unas matemáticas elementales a una matemática superior. Vamos a ver esa definición y analizarla gráficamente. Ajá.